Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un evangelio duro, muy duro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis ni dejáis entrar. Y aquí realmente muchos podrían decir: bueno, mira qué malos eran los escribas y fariseos. Jesús lo que tuvo que lidiar con estos. Y dices que no va por ahí. Jesús ataca muchísimo a escribas y fariseos por por muchas razones, pero una es porque esa mentalidad se repite de generación en generación y es una gran tentación de la Iglesia y especialmente de los pastores de la Iglesia. Es esa falsedad, el no dejarse llevar por el Espíritu Santo, el no hacer de pastores, sino vivir una vida de hipocresía. Puede pasar también a todos los cristianos, por eso Jesús insiste tanto. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces nos lo dicen? ¿Cuántos sacerdotes ni hacen ni dejan hacer? ¿Cuántos obispos ni hacen ni dejan hacer? Ni evangelizan ni dejan que se evangelice. Es lo mismo. Cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Porque en el fondo, en Jesús, lo más importante, lo único importante es la salvación de cada uno. Y cuando muchos en nombre de la fe lo que hacen es alejar de Dios. ¿Y cómo se aleja de Dios? Pues con la mentira. Cuando no se predica a Cristo, que es el único Señor y Salvador, y cuando no se dan instrumentos de salvación para el pueblo. Es lo primero, ahí están los sacramentos, pero está sobre todo la palabra de Dios, está una auténtica formación cristiana y está esa lucha por la conversión continua de cada uno de nosotros. Si no hay eso, ni entramos ni dejamos entrar. Y continúa, que es lo que vemos también a veces: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno de la gehenna, el doble de vosotros. Y aquí podríamos decir también con nosotros, a veces hay un espíritu aparentemente apostólico, pero después lo matamos con nuestra forma de ser, con nuestros pecados que van por delante y que lo que hacen es viciar a aquel que empieza a ser cristiano, y le matamos la fe. Seremos responsables de eso. Por eso esa conversión continua que ha de llevar a no escandalizar la fe de los pequeños, a buscar siempre el bien y la salvación del pueblo de Dios. Y entonces viene aquí todo un capítulo que es sobre este jurar, sobre si el templo, el oro, el altar.
cuando hay una serie de escritos romanos de la época de Jesús que hablan precisamente de los mentirosos que eran los judíos. Ellos se creían que podían hacer unos juramentos que eran, como aquí dice, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Estupideces. Si juras siempre, juras por Dios. Y el juramento quiere decir, en el fondo, si eso no es verdad, que Dios me elimine de esta tierra. En el fondo quiere decir esto, que muera para siempre. Por eso Jesús nos dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Lo que es sí, decid sí. Lo que es no, decid no. El cristiano no jura como norma. Esto se ve muy bien en los niños pequeños, no tan pequeños, en los jovencitos, cuando empiezan a decir, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo... Mentira. Cuando lo dicen así, o eso es mentira, o ellos son normalmente unos mentirosos que han de jurar 1000 veces para que alguien se lo crea. Cuando sea sí, decid sí. Cuando sea no, decid no. El cristiano no jura y el cristiano no ha de mentir. Yo siempre, a algunos se lo he explicado alguna vez, una vez confesándome siendo jovencito, y estaba confesándome con los jesuitas de la calle Caspe. Y yo no estaba ni en el seminario todavía, faltaban años para entrar en el seminario. Y me confieso de haber dicho mentiras. Nada, eran mentiras pequeñas, pero eran mentiras. Bueno, se enfadó el cura conmigo. Y yo al principio no lo entendía, cómo se enfadaba tanto por unas pequeñas mentiras que no son nada del otro mundo. Y él decía, mira, los cristianos solo tenemos una cosa y es nuestra palabra. Si mientes, no sirves para Cristo ni para nada. Si Cristo se ha hecho palabra, Él es la palabra, Él se ha hecho hombre, el que es la palabra, se ha hecho hombre. El cristiano ha de vivir de la palabra y de la palabra de Dios. Si miente, no sirve para nada. Pierde la sal, pierde la luz, lo pierde todo. El cristiano es alguien que no miente, que dice la verdad y cuando no puede decirla se calla, pero no miente. Bueno, al principio dije, pues después decías, pues tienes razón. Si somos mentirosos y pasamos por mentirosos, ¿cómo podremos transmitir la fe? ¿Cómo podemos creer a alguien? Esto pasa incluso con gente que a veces viene a la parroquia y te entra mintiendo. Y cuando te entra mintiendo, ¿qué es lo que te pasa en la cabeza? No me puedo fiar. Así que digas lo que digas, no te creeré. Oh, pero es que yo... No, si me has mentido desde el primer momento y te lo demuestro con esta y esta mentira, ¿cómo te voy a creer? El que miente pierde no solo la credibilidad, sino la posibilidad muchas veces de ser ayudado, de poder hacer algo por él, porque cuando mientes te rebajas tanto que los demás ya no saben qué hacer contigo, porque no se pueden fiar de ti, no pueden creer en nada de lo que les digas. Pierdes también la capacidad de ser testigo de Cristo, que Cristo es la mentira, solo es la verdad. Así que por eso se entiende muy bien aquello que dice el Nuevo Testamento. El demonio es el padre de la mentira. El demonio es el que quiere que mintamos. Y de esta forma bloquearnos en todo, en la fe, en la caridad y en el apostolado. Porque el mentiroso es hijo del diablo y el cristiano ha de aprender a vivir en la verdad. Pidamos a Dios que nos ayude a no jurar jamás. Que no pase como aquello que pasa a muchos falsos cristianos, que me he encontrado muchas veces, que no les importa mentir para obtener algunas subvenciones, para obtener dinero, para estafar. Y cuando les llama el juez a juicio, no les importa mentir porque se han de defender. Porque ellos tienen derecho a ello. ¿A derecho a qué? A mentir y aprovecharse del prójimo. Pues hemos llegado a este nivel, muchos cristianos que han dejado al Dios de verdad para hacerse ellos mismos dioses, poseedores de la verdad, aunque no sea verdad, no les importa la verdad.
Cuando a uno no le importa la verdad, ya no le importa Cristo, ya no le importa la fe, ya no le importa la salvación. Por eso, una de las primeras cosas para ser cristiano y de verdad es buscar esa verdad que al final encontramos solo en Cristo. Y Él, con su Espíritu Santo, nos puede cambiar por dentro para que podamos ser de verdad seguidores de la verdad de Cristo.